Buenos días, mis remolones de psicología en educación. Vamos a seguir trabajando los conceptos de la asignatura. Nos vamos levantando, nos vamos moviendo. Freud, los libros. Bien. Para que sus mañanas sean agradables y los conceptos se afiancen en su subjetividad y produzcan conocimiento, Yerba Tarahui, tu yerba acompañando la educación pública. Aprovecho para mandarle un saludo a Zuckerfeld, que nos está mirando en este momento desde Facebook, que nos banca. Vamos a tomarnos unos minutos para que se vayan sumando a la clase los demás compañeros. Vamos degustando de un rico mate. Espero que estén disfrutando la cuarentena. ¿Han estado leyendo algo? Hubo algunos comentarios interesantes en el resumen de la clase. Hubiese sido interesante que el resto de los compañeros participen en el debate o que proponga otros puntos. Así que invito nuevamente a los que integran tanto el teórico como el práctico que se sumen a poner consideraciones o a desarrollar algunas ideas a partir de los disparadores que van surgiendo. Voy a intentar subir a la página algún PowerPoint que pueda hacer una síntesis de lo hasta aquí trabajado. Recuerden que ninguna de estas tecnologías suple o reemplaza la lectura. Ustedes tienen la ventaja con este dispositivo es que las cosas quedan grabadas. Transmitir en vivo con Silvia, invitar. ¿Qué se supone que debo hacer frente a esto? No sé qué significa eso en el mundo de la tecnología. Que ella está retransmitiendo lo que yo retransmitiría, lo que yo estoy diciendo en este momento. Si es así, tendría que arreglar con mi representante los derechos de reproducción. Yo no manejo toda esa cartera de clientes. Hay que hablar con la producción de América y de algunos grupos interesados económicos en la reproducción de mis clases. Bueno, si alguien me puede asesorar en esa materia, con todo gusto recibo consejos y tutoriales. La palabra tutorial está de moda. Protocolo y tutorial. Bueno, veo que ya hay un número de estudiantes que están siguiendo la transmisión en vivo, así que vamos a dar comienzo. Como tengo una atril yo. Bueno, la clase anterior, no me acuerdo qué dije, pero voy a tratar de imaginármelo. No soy tan original. Bueno, nosotros venimos trabajando como esta especie de maraña entre la ilustración, la modernidad, va entretejiendo un nuevo suelo social, un nuevo horizonte utópico que desprende dos épocas que se van diferenciando con claridad. Una es el antiguo régimen, conocido como la Edad Media, y el advenimiento de la modernidad por dos grandes caminos. Uno es el camino de la ilustración, esta interpelación al saber previo, esta desconfianza,
y esta modificación del suelo político institucional y la confección de nuevos dispositivos, al que vamos a llamar esquemáticamente modernidad. Esta distinción entre modernidad e ilustración se fundamentan en esta heterogeneidad de un mismo proceso histórico. Como ustedes ya deben haber escuchado más de una vez, esta movilidad que se da a partir del plano de un nuevo modo de producción de conocimiento, lo que en terminología de Foucault o del Foucault básico ilustrado es lo que él llama la episteme, es ese modo no solo del conocimiento, sino también de producción de conocimiento sujeto a condicionantes históricos o a producciones históricas, va confeccionando o va modificando el suelo de dispositivos que, como ustedes bien conocen, son productores de subjetividad. Es decir, la cultura, por medio de sus instituciones y sus dispositivos, produce subjetividad. A ver, ¿qué se invita a agregar? Bueno. Entonces, de aquí nos vamos a un concepto bastante complejo, que es el de subjetividad. ¿Qué entendemos por subjetividad? Saludo, me aparece una cara. ¿Por qué la ve usted? Bueno, o yo estoy bien teniendo alucinaciones o me aparecen caras en la pantalla que me saludan. Yo sí me sorprendí porque esto me devuelve a cierto suelo de supersticiones de que Facebook es una institución demoníaca en donde me aparecen caras y me saludan. Bueno, disculpen la interrupción. La clase anterior también habíamos comenzado a pensar, a partir de los desarrollos de Comenius, el creador de la pedagogía, esta pedagogía que no surge como nuestro sentido común nos indicaría, como una pedagogía estricta, cruenta, rígida, verticalista, con una predominancia del adulto sobre el niño. Llamativamente, la pedagogía de Comenius es una pedagogía bastante novedosa y, bajo los parámetros actuales, revolucionaria, porque le da al niño un protagonismo y al proceso de aprendizaje una entidad de un sujeto sumamente activo en dicho proceso. Entonces la pregunta que surgiría es de dónde proviene entonces a veces esa rigidez que se le adjudica al sistema educativo. Bueno, podríamos pensar que esa rigidez que por momentos el sistema educativo suele expresar tiene más que ver con esta lógica de los dispositivos, y una lógica bastante compleja en su producción. No es lo mismo en Europa que en América, donde en Europa tiene el sistema educativo una fuerte raíz en los dispositivos religiosos convertidos en espacios educativos. En la Argentina, sobre todo, y en Latinoamérica, esto ha sido bastante heterogéneo. Ningún país de América tuvo tempranamente una ley como la 1420, una ley de educación común laica en 1882. O sea, estamos hablando del siglo XIX, digamos 3/4 del siglo XIX, nuestro país tiene una educación común laica. Bueno, esto también está dado en un momento histórico bastante particular, que es el auge de las ideas liberales en nuestro país. Y ideas liberales que, de algún modo, intentaban que nuestro país saliera de la lógica de la conquista de América, y fuera un país con un buen potencial de desarrollo.
Esto, dicho de esta manera, parece una idea irrefutable e indiscutible, sin embargo los procesos históricos siempre son bastante más complejos y siempre hay fuerzas que se resisten. Desde 1860 hasta la sanción de la ley 1420 hubo una sucesión de congresos pedagógicos en la Argentina que tienen como resultado la llamada Ley Sarmiento. Vamos a dejar esta idea en suspenso porque lo que trabajábamos la clase anterior es cómo se va creando esta suerte de intersección o de pinza entre la educación y la psicología. ¿Y en qué consiste esta idea de una psicología en educación? Si es mitad para cada uno, mitad psicología, mitad educación. Si se trata de una psicología netamente aplicada a la función educativa en su labor disciplinar, o en todo caso hay una mirada de la psicología a un campo, como puede ser cualquier otro, la salud, el arte, u otra cuestión, el deporte o lo jurídico, o en todo caso vemos como este campo de entrecruzamientos. Bueno, no todas las posiciones son congruentes entre sí. Hay quienes postulan, esto en Panorama de Psicología en Educación está mínimamente descrito, quienes postulan claramente una psicología netamente orientada hacia el campo de la educación disciplinar. Hay quienes plantean que en todo caso es un campo más que por extensión la psicología encuentra su objeto. En el caso, por ejemplo, de la profesora Else Emanuele, ex titular de la residencia educativa que actualmente es la PPS, y sus desarrollos, por ejemplo, en un texto que para mí es muy importante, que ustedes puedan leer en algún momento, que es Salud, Educación y Discurso Pedagógico, es la promotora, inventora o creadora de la noción de psicología en educación. Durante muchos años se llamó psicología educativa, cuyo nombre, ustedes saben que los psicólogos, cuando no sabemos muy bien de qué hablar, empezamos a cuestionar los nombres de las cosas y con eso podemos guitarrear un rato importante, pero psicología educativa o psicología educacional, como le gustaba decir al ex decano y referente del área Ovide Menin, es una psicología fuertemente orientada a ser un soporte de la labor pedagógica. Cuando yo hago estas distinciones, no estoy haciendo bajo ningún punto de vista una valoración, sino que son posicionamientos distintos. Es decir, una psicología orientada netamente a ser sostén de la labor pedagógica. Después, digamos, psicología activa, o los otros nombres, por ejemplo, como el profesor Ajeno, ex titular de Psicología Educativa 1, él decía, desde el campo del psicoanálisis, que el psicoanálisis, por extensión, abordaba el campo de la educación y su objeto era el malestar docente. Es decir, trabajaba una noción de malestar en la cultura aplicada al efecto que puede tener en la subjetividad de los seres humanos la institución educativa. En esto él tenía una orientación entre el psicoanálisis y el análisis institucional, que de alguna manera es una posición que ha sido muy fuerte en la historia de esta cátedra, en detrimento de una psicología orientada a un sostén pedagógico. Las posiciones, por ejemplo, como la que desarrolla Else Emanuele, esto lo pueden ver en Cartografías del Campo Psi, podríamos decir que junto a Ovide Menin y Raúl Ajeno, Emanuele es quien tiene una obra bastante prolífica y desarrollada, Educación, Salud y Discurso Pedagógico, tiene textos bastante importantes sobre el área,
ella desde una raíz fuertemente Foucaultiana va a plantear que la objetivación de psicología en educación, y hace hincapié en el en que está en el medio, es una psicología que tiene este entrecruzamiento con el campo educativo, pero voy a rectificar la palabra campo para decir discurso pedagógico. Y el discurso pedagógico no es un discurso que esté operando simplemente o de manera exclusiva en el ámbito escolar, sino que para Emanuele el discurso pedagógico es un discurso que está a la par, como diría Foucault, del discurso médico y del discurso jurídico, y que la función que tiene el discurso pedagógico en la modernidad es el disciplinamiento de la razón, es que los individuos quedemos sujetos a un pensamiento racional pedagogizado. Para eso es necesario que el dispositivo de la educación, más concretamente de la educación formal como la educación pregnante, es quien distribuye y quien sujeta a la matriz discursiva el discurso pedagógico en los sujetos, es el que se hace carne. Es decir, este dispositivo que fija los cuerpos a la matriz discursiva panóptica, como veníamos hablando, es el discurso pedagógico. Por lo tanto, toda la sociedad moderna está atravesada por el discurso pedagógico. Si prestamos atención en este mismo momento a lo que estamos viviendo en la pandemia, vamos a ver fuertemente una reposición, un reposicionamiento muy potente de los dispositivos biopolíticos. Y los dispositivos biopolíticos se van a sostener desde la perspectiva Foucaultiana, emanueliana en este caso, en un trípode entre la biología, lo jurídico y lo pedagógico. ¿Cómo podríamos ver la materialización de lo pedagógico? Bueno, vivimos viendo tutoriales, siguiendo protocolos, tratando de comprender cómo adoptar medidas preventivas, y esto no podría ser de otro modo sin un disciplinamiento de la racionalidad y una imposición, llamémosle, de un saber científico. No podríamos tener un modelo eficaz de cuarentena o de aislamiento si dice que se interrumpe, se corta el video. ¿Qué problema, che? ¿Qué parte se cortó? A lo mejor cuando se corta mucho el video, ¿quieren que lo reinicie? A lo mejor cuando vean grabado esté de un solo saque, de un solo tirón. ¿Prosigo? Vamos a hacer una cosa, para que este video siga, vamos a mandar todos un like motivador. El like motivador de la mañana ya van 20 minutos. A la 1, a las 2 y a las 3. Un me gusta. Qué lindo que ver tantos likes que como angelitos se van al cielo en mi pantalla. Me emociono. Quiero agradecerle nuevamente a los chinos por haber inventado el coronavirus, por generarnos esta cuarentena tan maravillosa que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es una emoción muy grande.
Gracias China, gracias Alberto, gracias coronavirus. Aplaudamos a los médicos y sigamos adelante. Bueno, entonces esta noción de discurso pedagógico, repito, para repasar, Emanuele lo considera como parte de esa matriz discursiva. Cuando decimos discurso no son solo palabras, sino es esa articulación simbólica entre dispositivos que producen subjetividad. Desde la perspectiva Foucaultiana, producción de subjetividad significa esa fijación, esa sujetación de las poblaciones a la biopolítica. ¿Qué quiere decir? Que una sociedad se constituye a partir de dispositivos biopolíticos, una sociedad moderna, porque esos dispositivos tienen la capacidad de vigilar, castigar, educar, curar a las poblaciones. Si retomamos el hilo de lo que hablábamos clases anteriores, de la invención del dispositivo pedagógico de Comenius en el clima de la Reforma Protestante, este dispositivo se expande y es adoptado por el sistema educativo formal bajo esta predisposición a que debe ser ilustrado el pueblo, pero ya no desde la interpretación de los textos bíblicos, sino que le da lugar a algo nuevo que es el conocimiento. Es decir, el dispositivo pedagógico, educativo, formal, se transforma en el gran motor de la ilustración. ¿Por qué? Porque distribuye el capital cultural, en términos de Bourdieu. Va a tener esa función de distribución del capital cultural. Y de un capital cultural que ya no es hermenéutico, sino que va a estar sujeto al avance de la ciencia. Es decir, este capital cultural no va a ser solamente la reiteración de los saberes ya adquiridos, sino que va a aparecer una figura, una entidad psicológica que se le adjudica por lo general al niño, que es la curiosidad. Esta curiosidad es esta especie de tendencia no solamente a conocer, sino a cuestionar. ¿Por qué las cosas son como son? Esta pregunta, propia de la curiosidad, es la que comienza también, entre otras cosas, a perforar los saberes previos. ¿Por qué las cosas son así? Y si lo que me dicen es cierto o no es cierto, cuando hablábamos de de Menocchio en las primeras clases, él tuvo curiosidad. ¿Cómo puede ser que el mundo haya sido creado en 6 días y el séptimo descansó? O sea, la curiosidad es algo que siempre va a interpelar el saber previo. Se pregunta si las cosas son efectivamente como dicen que son. Bien. Después habíamos hablado brevemente, ya en el siglo XVIII, de los desarrollos de Rousseau, quien inventa de algún modo la imagen del niño como categoría jurídica. El niño bajo objeto de cuidado del adulto, el niño como una masa poblacional que debe ser tutelada. Nada mejor que la institución escolar para tutelar la niñez, y un nuevo dispositivo que comienza a emerger, que es la familia. La familia, como la conocemos hoy en día, la familia tradicional, lo que habitualmente se dice como la familia burguesa, no ha sido un existente de todos los tiempos. Esa unidad madre-padre-niños es un producto de la modernidad. Esta idea del hombre trabajando y la mujer en el hogar, que hoy en día es una imagen fuertemente cuestionada por las políticas de género y por los desarrollos de la perspectiva de género, el feminismo, etcétera, etcétera. A partir del siglo XVII, del siglo XVIII, empieza a tomar forma un nuevo formato de unidad social que es la familia. Y esta familia
también, entre otras cosas, en Europa, especialmente en Francia, es una prescripción de la naciente pediatría de la época. Esta naciente pediatría de la época, ustedes lo pueden rastrear a esto en Genealogía del Racismo de Foucault, lo que va a transmitir es que frente a una serie de desviaciones sexuales que tienen los niños por ser alimentados de manera prolongada por nodrizas, van generando una suerte de desviaciones sexuales y de tendencias a las perversiones que debe ser sanitariamente abolido. Y no hay nada mejor que las mismas madres críen a los niños. Incluso Lancelot llega a decir, analizando los manuales de pediatría del siglo XIX, que la pediatría tiene como objeto hacer de la madre la enfermera perfecta. Bien, entiendo que hay muchas chicas y hombres feministas escuchando la clase y se están horrorizando frente a esta distribución tan tajante sobre la división sexual de las personas o de género. Acá los voy a usar de manera indistinta, sabemos todos que no lo es, porque no se discutía el género en el siglo XIX, la biología era el destino. Esto que desde la visión de hoy nos parece horrorosa y anacrónica, en realidad no era cuestionado en el sentido de que la gente cumplía funciones sociales. Es decir, había una distribución de funciones sociales que a nadie en el momento se le ocurría cuestionar hasta más o menos los principios del siglo XX, donde empiezan a surgir los grandes movimientos emancipatorios por la igualdad. Convengamos que entre el siglo XVIII y el siglo XIX a la gente no se le ocurría cuestionar mucho por qué las cosas eran como eran socialmente. Los grandes cambios y los grandes movimientos cuestionadores de las relaciones sociales, habíamos charlado que comienzan a emerger a partir de los desarrollos principalmente de Marx, pero esta idea de que el mismo ser humano se cuestiona los procesos humanos es un fenómeno que surge en el siglo XIX. Ha habido planteos obviamente anteriores, pero no era algo que la gente se dedicaba a cuestionar. Lo natural era lo habitual. El modo con el cual espontáneamente se desarrollaban las cosas era el modo como las cosas eran, nadie lo cuestionaba. Bueno, esos cuestionamientos tienen que ver más con la sociedad contemporánea, con el siglo XX en adelante, que con el siglo XVIII, siglo XIX. Por lo menos no se hacía de una manera muy masiva. Bien. La figura que comienza a despejar estos movimientos a partir de Comenius, de Rousseau, cómo el Estado moderno toma a su cargo la educación, la salud, la justicia, es la figura del niño, la infancia. Si la idea de un Estado es proyectarse al futuro, debe generar y debe formar gente apta, gente sana, gente moralmente pulcra, personas ilustradas. Ninguna sociedad va a progresar si se basa en el esoterismo, si se basa en la superstición, si la gente, dicho en criollo, es bruta. No se van a desarrollar esas naciones. Por lo tanto, es necesario que, en términos actuales, el capital humano crezca. Bien, esta idea no existió siempre. Incluso me atrevería a decirles que la figura del niño no existió siempre. Esto que nos parece tan del sentido común, que los niños nacen chiquititos y van creciendo y se van formando, es una idea moderna. Y que los niños no son iguales a los adultos, es una idea moderna.
Hay muchos textos, podría recomendar, bueno, El niño en la época clásica de Philippe Ariès, que es un texto que es innovador de esta idea del niño como producción histórica. Está el famoso texto de Leucovitch y Corea, Se acabó la infancia, un texto del año 2000. Hay muchos otros, pero esta discusión está recompilada en este libro que les voy a mostrar. Algunos ya lo tienen, que es Prácticas en Salud y Educación, un texto que está en la bibliografía de la materia, cuyos autores está la profesora Alicia Bertaccini, quien suscribe, y la colega Andrea Santi, donde en el primer capítulo la profesora Bertaccini hace una historización bastante minuciosa de estas prácticas en la infancia, y hay dos pequeños capítulos escritos por Andrea Santi y quien suscribe. Uno de ellos es Infancia riesgosa y Infancia en riesgo, donde se compilan brevemente estas discusiones, estos debates, y nosotros retomamos la idea que plantea el psicoanalista argentino Juan Bazén, o Bazén dicen algunos, en donde él, en varios de sus textos, uno se llama, que fue uno de los primeros post-Mocositos, que es un texto que plantea este cambio del niño moderno clásico hacia este niño que es más hijo de la PlayStation que de la escuela. Hoy en día sería más del teléfono celular. Pero que hay un desarrollo de lo que podríamos llamar a grandes rasgos la cría humana. En la antigüedad, el niño, más que niño, era una cría de una especie. Estamos hablando de tiempos primitivos y sobre todo hasta la antigüedad, en una instancia en donde apenas el ser humano se diferenciaba de otras especies animales, encontramos la cría humana. La cría es básicamente producto de una relación biológica. Esta condición de cría humana se mantiene hasta hoy en día. Los seres humanos seguimos naciendo de una madre humana. Sexo femenino. Sexo, dije. Seguimos naciendo de una madre. Y esta madre va a tener una serie de reacciones biológicas, instintuales, hacia la cría. Después voy a contestar estas preguntas. Ya lo he dicho en clases anteriores, porque este libro lo he mencionado, pero lo puedo repetir. Esta idea de la cría humana es algo que se da en el plano del instinto. Si un óvulo y un espermatozoide se juntan por alguna razón, deseada, no deseada, casual, fortuita, buscada o no buscada, se desarrolla un proceso que, si nada lo interrumpe, produce una cría. Y esa cría humana es un nuevo ser. Esta cría humana, en los comienzos de la vida humana, principalmente vivida en clanes, era una cría del clan, que tenía más chances de no sobrevivir que de sobrevivir. No había grandes prácticas de amparo, sin embargo se han encontrado en pinturas rupestres, se han encontrado en algunos hallazgos arqueológicos, que estos niños no eran diferenciados con claridad del resto del clan. Rápidamente estos niños se incluían a la vida del clan, a prácticas de supervivencia. Y pensemos que la vida de estos primitivos era mucho más corta y no tenían grandes expectativas de vida. Se han encontrado elementos que podrían asemejarse a pequeños juguetes, pero estos juguetes no se diferenciaban de las actividades del clan de los mayores, elementos de caza, de pesca, pero no tenían juguetes en el sentido como pueden tener los chicos hoy en día. Esta categoría de
cría humana es básicamente producto del capital genético y es la reproducción de la especie. Y las prácticas de amparo son mínimas y están fuertemente vinculadas al instinto. Estamos hablando de lo humano en una instancia muy primitiva e inicial. Bazin lo que va a plantear es que la categoría de hijo aparece en la medida que entre los progenitores y la cría, vamos a usar esquemáticamente el término cría, se construye algo así como un lazo filiatorio. Y ese lazo filiatorio transmite adquisiciones de la cultura. Y esas adquisiciones de la cultura que no están en el ámbito de la naturaleza, y creo yo, no lo dice Bazin en estos términos, pero sobre todo en la antigüedad y en la Edad Media, están fuertemente vinculados al saber y al pensamiento religioso. Este hijo debe reproducir de alguna manera la vida de los padres, porque la vida social no tenía gran movilidad. El carpintero probablemente iba a tener un hijo carpintero, le cedía el oficio, la nobleza igual, no existía la movilidad social. La gente no elegía una vida distinta a la que le tocaba, tampoco se lo ponía a pensar. El que nacía en el campo moría campesino. Estamos hablando probablemente de 500 años antes de Cristo hasta avanzada la Edad Media. Y luego comienzan a formarse lo que Robert Castell llama las familias providencia, esas familias que eran microsociedades, una especie de clanes un poco más avanzados, en donde tenían una figura por lo general patriarcal, que era quien dirigía la familia, y en ese contexto se daban los intercambios entre hombres y mujeres. La gente no se enamoraba, no iban al boliche y se enamoraban, no se pasaban el Instagram uno con el otro. Los casamientos se acordaban entre familias. Digamos, el amor como institución de la cultura no existía, existía el afecto. Había quien amaba más o menos a la persona que le tocaba, o amaba a otras personas que no le habían tocado, pero no existía la sociedad como ese campo del afuera, como la exogamia. No era así. Eso aparece en la modernidad. Y junto a la modernidad lo que dice Bazin es que va a aparecer el niño. El niño es esta figura de lo infantil, tan hija de las instituciones como de sus progenitores. Foucault esto lo dice de algún modo al revés. Esto ha cambiado desde los tiempos de Foucault, que fallece a principios de los años 80, pero decía que la paternidad sigue manteniendo algunos rasgos de la sociedad de soberanía al tener el padre, decía él, o los padres, un poder que le disputa al Estado al niño. Bueno, uno lo puede pensar al revés. El Estado interfiere en la crianza de los niños. Piensen ustedes, la primera persona que toma contacto con nuestros hijos es el médico, el obstetra, el pediatra. Después aparece la figura, obviamente, docente, la escolarización. Las relaciones humanas en la vida moderna están fuertemente atravesadas por ese mundo del afuera. Ese mundo del afuera es la sociedad. Castell dice que la sociedad es una invención prácticamente del siglo XIX y del siglo XX. Antes existía, claro que existían sociedades, pero la problemática social no existía, porque la problemática social se daba al interior de las familias. Era otro esquema. Yo no podría avanzar mucho más en esto porque no me especializo en esta cuestión. Bueno, la figura del niño, esta figura masivizada en la niñez, es un producto de las instituciones modernas. No existía anteriormente.
Esta masivización de la infancia va a permitir la confección de problemáticas. Por ejemplo, vamos a un caso típico. Una problemática del aprendizaje en el siglo XVI es imposible de saber, porque no había un dispositivo de masificación. No estaba masivizado. No se podía masivizar como se aprendía o se enseñaba matemática en el siglo XII, porque no había un dispositivo que permita una correspondencia. Había algún chico que estudiaría matemática porque venía de una familia de nobles y los intelectuales eran nobles por lo general. O la enseñanza de la lengua en el siglo XIV. Bueno, habría un chico que aprendería retórica con un sacerdote, pero no había una escuela. Esta masivización de las poblaciones, y utilizo adrede el término masivo, porque genera masa poblacional, y que esto viene dirigido desde una política del Estado, exige que la ciencia dé respuesta. Como decía en las clases anteriores, la pedagogía dice a dónde quiere llegar. La ciencia le dice cómo debe llegar. Por lo tanto, el niño, como esta unidad de la infancia, no es solamente una unidad biológica que debe desarrollarse y crecer, sino que también es una entidad psicológica que requiere de capacitación, sobre todo de una función psicológica superior como el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje tomará un relieve especial, y el aprendizaje en una pedagogía disciplinar moderna va a tomar el lugar claramente de la división entre lo normal y lo patológico. Lo normal es que un chico aprenda, en mayor o en menor grado, que llegue a ese final del camino, que es el ciudadano. Hay ciudadanos más aptos que otros, pero hay cierto estándar de ciudadano que se cumple. Alguien que sabe sumar y restar, que sabe leer y escribir, que puede desarrollar ciertas aptitudes para las funciones sociales que se requieran. El ejército, el trabajo, las profesiones, etcétera, etcétera. Pero sucede que el ser humano, como hablábamos en clases anteriores, es un artefacto que falla más de lo necesario, que a veces enloquece, que desobedece, que se le marca el camino y no cumple. Por ejemplo, en Capital, en plena pandemia, salen a correr todos juntos. En lugar de salir en hilera, uno tras otro, salen como niños al recreo, los runners, a correr. Entonces hay que salir a reprimir a los runners con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Y se arma quilombo. Bueno, eso no pasó, pero satíricamente podría haber pasado. La revolución de los runners. Blade Runner, por ejemplo. Ese fue un chiste. Veo que no le causó gracia a nadie. Bueno, no importa. ¿Qué opina Rodolfo Running de todo esto? Ya estoy perdiendo las inhibiciones completamente. Esto no es bueno para la cultura. Ahora bien, la pedagogía parte de la idea presuntiva de que todo individuo está apto para el aprendizaje. La pedagogía presupone que todo sujeto va a llegar a ese final de ese camino. Parte de una presunción.
Es una presunción necesaria que todo niño de 6 años está en condiciones de adquirir la lectoescritura. La pedagogía parte de la idea de que todo estudiante que entra a la secundaria está en condiciones de adquirir ciertos conocimientos más abstractos y más complejos. La universidad parte de la presunción de que trata con gente adulta y que los docentes estamos capacitados. Antes que a todos nos dé un ataque de risa en conjunto con todo esto, la pedagogía presupone. Ahora, esa presunción no siempre se cumple, porque no siempre las cosas se ajustan a los requisitos de esa presunción. Bien, entonces la psicología se encuentra aquí con la exigencia por parte del campo pedagógico de dar algún tipo de respuesta. Scott, gran director. Bien, alguien entendió el chiste entonces. Como lágrimas en la lluvia. Gran película. Gran película. Y además encierra una gran metáfora Blade Runner, que es, ya en la década, no me acuerdo si la película es de los fines de los 70 o de los 80, quien tenga Wikipedia a mano puede certificar la fecha con precisión, pero para mí encierra la metáfora de la lucha o la tensión entre lo humano y la deshumanización, y cómo el replicante, el androide, termina siendo más humano que los humanos, con la reflexión que tiene al final. Y no deja de ser toda persecución, no deja de ser una búsqueda. Yo siempre digo que el cine en esto es bastante metonímico. Todo viaje es un viaje al interior, toda persecución es una búsqueda. Bueno, me puse filosófico y eso no viene al caso. Pero, volviendo a lo que hablaba anteriormente, ya no me acuerdo de qué estaba hablando. Esto me pasa cuando me disperso. A lo mejor si me tomo un mate me vuelve la memoria y ustedes me hacen un like motivador, que eso hace que mi corazón lata más fuerte por la emoción y más sangre llegue al cerebro, y eso me vuelve a conectar con las ideas. A las 1, a las 2 y a las 3, un like motivador. Qué lindo que es ver cómo los likes suben al cielo, como angelitos. Me emociono. Yerba Tarahui, 100 años con la educación pública. Ahora bien, la psicología tiene sus momentos en este entrecruzamiento con el campo pedagógico, también porque no es, vamos a utilizar el término del concepto de Bourdieu, tampoco es un campo unificado. Como todo campo, es un campo de luchas, y teorías hay unas cuantas. Entre estas cuantas teorías podemos hacer brevemente una primer disquisición. Las teorías que se inscriben en el campo de la subjetividad y las teorías que no son teorías de la subjetividad. Es decir, no toda teoría es una teoría de la subjetividad. Y que estas discusiones son discusiones profundas del siglo XX. Es decir, si el ser humano es una máquina racional o no. O sea, si la irracionalidad de lo humano es una falla biológica, es una falla adaptativa, para decirlo bruscamente, o esa irracionalidad es parte de la condición humana.
como respuesta de la psicología, como respuesta a lo que no sucede como presunción. Bueno, sí, una manera de pensarlo. Podemos discutirlo después de la clase en los comentarios. Bueno, tomando lo que plantea Lee García, que supongo que no se llama así, salvo que sea coreana, Lee García, no, pero García no es apellido coreano, salvo que sea de los García de Seúl, que la guía telefónica ya tiene un montón de García también. Pero estoy con unos chistes espantosos esta mañana, sepan disculpar. Y nadie se sienta ofendido, la cuarentena me tiene mal. Pero igual le estoy muy agradecido. Y a los chinos. Sigo con lo que estaba diciendo. Cuando la compañera plantea como uno puede presuponer que ese camino es un camino directo o es un camino no tan directo. La fuerte irrupción en el campo de la psicología, todos los historiadores medianamente serios, suscriban o no, coinciden en que el psicoanálisis es la gran irrupción de una teoría lo suficientemente sólida, pero que principalmente funda una práctica sobre el sujeto, sobre lo humano. Antes del psicoanálisis no hay ninguna práctica que tenga la consistencia y el peso principalmente clínico. Freud mismo lo dice, creo que en la autobiografía, que previo al psicoanálisis la psicología era una neurofisiología de la percepción. Y no salían de prácticas experimentales. El famoso Watson y su conductismo era una psicología principalmente experimental. O son contemporáneos al psicoanálisis freudiano otros desarrollos, o son posteriores. Entonces vamos a tener como un campo de división, esquemáticamente hablando, sobre el campo, entre aquellas teorías que son teorías de la subjetividad, y vamos a ver qué precondiciones necesita una teoría para hacer una teoría de la subjetividad, y aquellas teorías que no lo son. Laplanche, el del Laplanche y Pontalis, ya lo mencioné en clases anteriores, él va a sistematizar esta noción de esta simetría radical entre el niño y el adulto. Él la va a llamar situación antropológica fundamental. Es algo que se repite más allá de la época. Es un concepto transhistórico. En todo caso, va a variar el modo en el que el adulto y el niño se encuentran, o que se produce esa asimetría. Porque así como el niño es una figura histórica, la figura del adulto también es una figura histórica. Porque para que haya un niño y un adulto tiene que haber claramente una distinción de distribución de roles y funciones sociales. Ahora bien, salgamos de esa disquisición porque nos puede llevar a otros largos desarrollos. Lo que estoy planteando es que hay una situación antropológica fundamental que se va a repetir más allá del tiempo histórico. Esto se dio en la antigüedad, se dio en la Edad Media, se da en la modernidad, se da en la posmodernidad, siempre. Y que este intercambio humano, hominizante, nos retrotrae a esta idea originaria que planteábamos en la primera clase, en esta distinción entre la antropogenia. Esta situación antropológica fundamental está en la base de la antropogenia. Bien, ¿por qué planteo esta idea de situación antropológica fundamental que sistematiza Laplanche? Porque es en esa instancia donde se van a poner en juego una serie de intercambios constitutivos de lo humano, del cual derivarán efectos
Y habrá que ver cómo un sujeto se constituye, al menos desde la perspectiva psicoanalítica. Es decir, ¿hay una relación lineal entre esta cría humana y la cultura que va a adquirir? ¿O es un camino que requiere de ciertos prerequisitos? Bueno, una teoría de la subjetividad va a hacer hincapié en esos prerequisitos. Una teoría que está fuera del campo de la subjetividad dirá a grandes rasgos, como puede plantear la neurociencia dura contemporánea, que se trata en definitiva del desarrollo del cerebro y de funciones cerebrales, como si fuera el desarrollo de un órgano. Bueno, sobre este tema, ustedes pueden leer La subjetividad como punto de fuga, un texto que escribí junto a Liliana Palazzini. Pueden leer de este librito, Prácticas en Salud y Educación, el capítulo Pensamiento e inteligencia en las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. ¿Por qué le pongo nombres tan largos a los textos? Es algo que yo no dejo de preguntarme, es un texto de mi autoría, donde se desarrolla, creo yo, con cierta amplitud, la distinción entre una teoría de la subjetividad y una teoría que no lo es. Ahora, una no quiere decir que es buena y que la otra es mala, sino que son diferentes posicionamientos. Es decir, esta situación antropológica fundamental es algo que está por fuera de la órbita de la pedagogía. Aunque de alguna manera la pedagogía pueda hacer su aporte, o sea, parte de esta situación antropológica fundamental. Haga su aporte o su colaboración, porque no deja de reproducir un vínculo asimétrico. Es decir, hay planteos que ustedes pueden leer en el año y están en la bibliografía de la asignatura, aunque no sean los que yo hago hincapié, pero cuando hablan del vínculo pedagógico lo piensan desde la pedagogía, no desde la situación antropológica fundamental. Es decir, van a plantear cierta simetría entre el niño y el adulto en torno al aprendizaje. Todos aprenden, sí, pero desde lugares distintos. También con mis hijos yo aprendo a ser padre, pero no es lo mismo que como él aprende a ser hijo o a hominizarse. Sí, yo voy a publicar el nombre de los textos, quédense tranquilos. Yo después, cuando hago el resumen de la clase, voy a poner los textos con los que vamos a ir avanzando. ¿Se entiende cómo vamos nuevamente uniendo estos dos caminos de lo disciplinar con lo antropogénico? Entonces, si las problemáticas del aprendizaje son netamente pedagógicas, siempre está este pie, llamémosle disciplinar, es el que va a encontrar solución. Ahora, cuando vamos a adelantar algún capítulo de la próxima temporada, y estamos hablando de alguna cuestión vinculada a la constitución psíquica, nos vamos a encontrar con que el proceso, llamémosle hominizante o antropogénico, se ha visto afectado. Suenan las campanas del ocaso, que anuncian no solamente el fin del mundo, sino el final de la clase. Pero, volviendo un poquito a este eje que planteaba anteriormente, cuando esta presunción de sujeto se ve alterada, modificada, perturbada, me gusta hacer este gesto, porque eso habla de un intelectual comprometido, hacer este gesto, porque soy un intelectual comprometido, no por lo que digo, sino porque hago este gesto, y salgo en las redes sociales con este gesto, no se lo olviden.
por hacer el chiste me olvidé lo que estaba diciendo. Claro, cuando la pedagogía considera que su mismo método por sí mismo llega a esa presunción, soslaya la categoría antropogénica. Ahora, la psicología en educación está ubicada ahí, en el medio, o en esta intersección, o en este diálogo entre la constitución del sujeto y la producción de subjetividad. ¿Se va entendiendo? Bueno, nos quedamos pensando un poquito esta tensión entre la constitución psíquica y la trama institucional. Más adelante vamos a retomar esta idea de aparato ideológico, campo, discurso, para comprender la red institucional que compone la educación. Y vamos dando cuenta de este campo de complejidad. Bueno, nos quedamos pensando en estas cuestiones, vamos a ir cerrando la clase. Pueden poner preguntas debajo de las clases, no hace falta que solamente hagan comentarios que no vienen mal, que es lindo que te digan que la clase se entendió, que les gustó, que no les gustó, o lo que sea, pero sería importante que podamos compartir preguntas, y cuando haga la síntesis de la clase con los puntos trabajados, voy a especificar la bibliografía, quédense tranquilos, y podemos iniciar un diálogo enriquecedor para todos. Bueno, vamos cerrando la clase. Un like motivador para despedirnos, así yo me emociono nuevamente en cámara, me quiebro, y nos vemos el miércoles que viene. Chao, nos vemos.